Bien, en el día de ayer nosotros visitamos el Palacio Nacional, una actividad que fue dirigida, presidida por el presidente de la República y por diferentes ministerios, creo que coordinada por el Ministerio de Trabajo, donde se anuncia la reactivación de la Comisión Nacional de Empleo. Esta actividad que les vamos a poner dentro de un momentico las imágenes, luego de la entrevista que vamos a hablar ahora, con quien vamos a participar ahora, nos llama la atención que en la sección de preguntas y respuestas, luego de terminado el tema de la Comisión Nacional de Empleo, al presidente de la República, los periodistas le hacen una serie de preguntas que tienen que ver sobre todo con reforma fiscal. El presidente dice, hemos hablado bastante de esto, y uno que tiene un poquito de conocimiento de lo que es una reforma fiscal, modificación de impuestos, pacto fiscal, estrategia nacional de desarrollo, aumento de la base fiscal, de la base, las exenciones y todo, escuchamos la respuesta del presidente de la República, donde te dice, hemos hablado mucho de eso, estamos preparando un proyecto, una reforma fiscal tiene dos partes, la parte que tiene que ver con los impuestos y la parte que tiene que ver con el gasto, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando en el gasto desde que entramos a este gobierno, con el control del gasto. Ahora vamos a hacer un planteamiento donde veremos cómo se amplían las bases, cómo inclusive desaparecen algunos impuestos, entran otros impuestos. Estábamos escuchando. Un poquito más adelante, también hizo referencia a la modificación, en otra pregunta, también hizo referencia y dice, bueno, y que si van a pagar, que paguen lo que pueden, a pagar más, que paguen lo que pueden pagar. En este momento le doy la bienvenida al doctor Antonio Ciriaco Cruz, quien es economista, y se lo dejo ahí. Realmente, ¿cuál es su posición sobre esto que está bastante claro y que hay mucha gente que no lo quiere escuchar? ¿Por dónde es que viene? Te lo están diciendo, la bola viene por el centro. Entonces, viene ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Por dónde? ¿Qué usted opina de todo esto, de la necesidad de una reforma fiscal o de si debemos de postergar esto para negociarlo en el 22 y hablar de eso en el 23? Mira, ante todo quiero darle las gracias por la invitación. Nosotros hemos ido incluso con mucha antelación, advertimos que estos tiempos no son tiempos de hacer reforma fiscal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos saliendo poco a poco de una pandemia, de una crisis económica, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Y yo creo que la sociedad dominicana ha estado muy estresada con el confinamiento social y muy restringida, pero además los impactos económicos a nivel de personas, de hogares, de empresas, han sido muy fuertes. El director general de Impuestos Internos dijo que más de 6.000 empresas todavía no han aparecido, que tributaban en el año 2019. Que no tienen operación. No, no tienen operaciones. Si lo digo en este programa. Perfecto. Pero además otra cosa, solamente estamos hablando de 40.000, 50.000 personas que no han recuperado su trabajo. Esas son informaciones estadísticas. Pero el tema del mercado de trabajo no es que hay todavía 50.000 personas, es que entran todos los años entre 100.000 y 120.000 personas buscando trabajo, que no es verdad que están consiguiendo todo el trabajo. Es decir, estamos viviendo todavía una situación donde la economía se ha venido recuperando poco a poco. Y aquí nosotros no podemos en estas circunstancias hablar de una reforma fiscal o pacto fiscal. Al final, Jacín, la reforma fiscal implica que todo el mundo pague impuestos,
O sea, todo lo demás es sencillamente... Que todo y que todos, ¿verdad? Claro, todos y todas, incluyendo también. No, y todos los renglones. Claro, y todos los renglones. Entonces, eso es un elemento que tiene también un costo político. No solamente un costo económico, un coste político. Entonces, mira el caso de Colombia. Por ejemplo, Colombia somete una reforma fiscal, le llama la Ley de Solidaridad para el Crecimiento y el Desarrollo Sostenible. Y ahí incorpora un elemento que está siendo muy demandado en Europa, que es incorporar el ingreso mínimo básico. Es decir, la gente ahí va a tener, aunque no trabaje, va a tener un nivel de salario. Sin embargo, eso fue derrotado. Y fue derrotado porque el 73% de esa reforma cargaba a las personas. Ya que usted habló de su posición con la reforma fiscal, pero mencionó la crisis económica mundial y nacional ocasionada por la pandemia. Alto endeudamiento, sin precedente con relación al Producto Interno Bruto. Si uno analiza los presupuestos, se da cuenta que la inversión, las partidas de inversión realmente no se han ido ejecutando. Por eso le digo que hay mucha gente que no está viendo las cosas, sino titulares. Cuando usted ve eso, me parece a un amigo que yo tengo que tiene un taller de reparación de vehículos que se llama Pibeca, ¿verdad? Y ahí cuando tú llevas los carros del seguro, te preguntan, ¿qué es? ¿Usted me lo puede reparar o hay una pérdida total? ¿Verdad? Si llevamos esto a la economía, la República Dominicana se podrá recuperar de los números que estamos viendo en el corto plazo, o realmente tendremos necesariamente que vendrá algún tipo de crisis económica que lo podamos decir que será una pérdida total y que tendremos que venir de nuevo. Mira, porque yo... ¿Podemos esperar un problema de eso que hemos visto cíclico cada 10 años? Mira, la República Dominicana va a tener un golpe de suerte. ¿Sabe por qué? Todo el plan de inversión que se está ejecutando en los Estados Unidos, 1.9 billones de dólares, eso va a beneficiar a los países que tienen un intercambio, una relación comercial muy cercana con los Estados Unidos. Y ahí está incluso los países que pertenecen al DERECAFTA, está México y Canadá, que tienen un acuerdo de libre comercio. Ya se está expresando. ¿Tú sabes lo que significa que en Estados Unidos a las familias se le estén dando un cheque, en algunos casos de $1.400 y a otros de $1.800, de $2.800 cuando hacen una declaración conjunta? Ya las remesas desde el año pasado han venido incrementándose en la República Dominicana. Este año las exportaciones de zonas francas a ese mercado se han incrementado y la inversión extranjera dentro de este contexto en la República Dominicana, procedente de los Estados Unidos, se han incrementado. Eso es un golpe de suerte. Por eso yo digo que tenemos que posponer la reforma, discutirla en el 2022 y aplicarla, como tú has dicho, en el 2023, porque va a haber un crecimiento inercial de la economía, va a haber un crecimiento inercial de las recaudaciones. ¿Por qué? Porque tú vas a tener más actividad económica, incluso mucho más de lo usual a partir del segundo semestre. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana, señores, va a crecer alrededor de más de un 6%. Eso es un golpe de suerte que tiene la República Dominicana. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre otra medida que tiene que ver con el manejo de la economía en la pandemia, que son vamos a llamarle las ayudas sociales? Al 30 de abril se terminó todo tipo de ayuda social, todo tipo, inclusive otro comentario con respecto a la explicación que daba el presidente ayer es que usted coge un titular de un periódico y el presidente dicen a ti que el presidente aplicará otro tipo de fase especial para el COVID. Eso no fue lo que dijo el presidente. El presidente dijo, esos programas se terminaron. Y en el caso es todos en el país entero, al 30 de abril. Y en el caso específico de el sector turístico,
en la zona de Puerto Plata y creo que Cabarete o Las Terrenas, uno de esos dos, que reciben turismo de países que todavía no han abierto, nos vamos a sentar a ver en qué medida con esos 2 o 3 mil empleados de los 34 mil que quedaban, podemos tener algún tipo de medida o al sector o a ellos. Eso fue todo lo que se dijo. Aquí no se habló de un fase especial ni nada de eso. Doctor, ¿necesitará la República Dominicana que se activen eventualmente nuevas compensaciones sociales, como lo hemos visto, por ejemplo, usted acaba de mencionar en Estados Unidos, ya pasando la etapa de vacunación para poder activar la economía? Y si nosotros tenemos capacidad de accesar a esos recursos. Mira, yo creo que es un error que en este contexto se cierren algunos programas sociales. Por ejemplo, el programa FASE, que es un programa que incluso se dijo que en abril prácticamente ya se cierra. El gobierno en los primeros 3 meses ha gastado 1.400 millones de pesos. Solamente en el programa FASE. Estamos hablando de 450 millones de pesos mensuales. Yo creo que todavía hay programas que ameritan, evidentemente, mantener en este proceso de recuperación. Yo creo que este año, señores, hay que consolidar el proceso de recuperación de la economía. Eso significa más consumo, eso significa más actividad económica. Y cuando uno cierra esos programas, obviamente está limitando la capacidad de consumo de la economía. Por ejemplo, aquí no se ha tomado en consideración cuántas personas han desvinculado en el sector público, a cuántas personas de esa desvinculación le han pagado sus prestaciones laborales. Todo eso también es un elemento que hay que tomarlo en consideración. ¿Por qué? Porque limita la capacidad de consumo en un proceso de recuperación. Yo creo que es un error. Pienso que muchos de esos programas posiblemente se deben de restablecer o se van a restablecer. Y además hay que tomar en consideración lo siguiente. Miren, el Banco Central, el coste de la canasta básica para el más pobre, para el primer quintil, como dice, es alrededor de 22.000 pesos. El salario mínimo más alto que se paga en la República Dominicana hoy en día son 17.400 pesos. ¿Qué significa? Que hay un déficit de más de 4.000 pesos. Bueno, pero es por pareja. Bueno, está bien, pero lo que porque quiero... la canasta está hecha en base a 2 personas. Bueno, claro, pero lo que quiero decir es que hay un elemento ahí social que si tú retiras en muchos casos esos programas sociales, tú estás obviamente agravando la situación de una cantidad de personas que son empleados que han sido suspendidos. Yo creo que este es un contexto en el cual los programas sociales tienen que seguir, prorrogarse hasta final de año. Hay que tomar en consideración que la economía está viviendo un proceso de reactivación y que eso se va a acelerar a partir de la segunda mitad de este año, y como consecuencia, cuando esté consolidada esa reactivación, es que ya uno comienza a desvincular una serie de programas que entendemos nosotros que quizá el Estado no puede seguir financiando. Pero hasta ahora, la mayoría de los gobiernos en el mundo mantienen sus programas sociales, porque todavía no podemos decir que hemos superado el tema de la pandemia. Hay un proceso interesante, importante de vacunación, pero eso no significa que la pandemia se ha superado. El sector turismo, por ejemplo, que yo creo que debe recibir un apoyo especial, porque es cierto, no se va a recuperar este año. Todavía aparece con tasas negativas. Todavía hay países como Canadá, por ejemplo, que se refirió el presidente de la República, que están cerrados y que hay un sector importante ciudadano de esos países que vienen, por ejemplo, a la parte norte. Todo eso tú puedes sectorizar en algunos casos, pero yo entiendo que todavía el tejido social en la República Dominicana y el tejido incluso empresarial está muy débil para tú, en unos casos, quitarle ayuda, en otros casos ponerle impuestos, porque en cierta manera, ¿qué tú vas a hacer? ¿Que tú vas a ralentizar la reactivación económica? Claro. Y eso tiene un impacto político, y tienen que saber eso en ese sentido. Pero se habla, pero
al mismo tiempo en ese escenario también se plantean lo que son nuevas obras ejecutorias gubernamentales que implicarán una erogación de dinero que una vez se pregunta de dónde lo va a obtener, o si es de la alianza público-privada o de recaudaciones. Y también hasta se habla de una revisión, una renegociación de lo que es el salario mínimo y también las escalas salariales. Entonces, ¿esos son ideales o son cosas que son posibles en el escenario actual o deberían postergarse también? No, yo pienso que el presidente de la República ha hecho unos anuncios, por ejemplo, que están sobredimensionando la capacidad actual del Estado Dominicano. Y yo me imagino no un exceso de optimismo también. Bueno, pues, por eso no está mal, porque en un contexto un presidente no tiene que vender pesimismo, Tiene sino que vender optimismo. Ahora, viéndolo con los números fríos, evidentemente cuando va a San Francisco de Macorís o va a Puerto Plata y anuncia inversiones por 10.000 millones de pesos, pero los recursos no están allí. Entonces también está apoyándose un tanto, quizás un tanto con mucha confianza a partir de la alianza público-privada. Tú tienes precisamente que generar una confianza, porque si tú estás apostando a una alianza público-privada y tú estás hablando de un contexto de impuestos, entonces, ¿qué tú vas a provocar? Sí. Eso es un problema, ¿tú entiendes? Por eso hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, doctor, el viernes pasado nosotros recibimos aquí, que por cierto quiero dar la información de que el próximo viernes tendremos de nuevo al ministro de Energía y Minas, que vamos a desarrollar los temas que quedaron pendientes. Pero me llama la atención que él anuncia, nosotros le decíamos, ministro, pero en el presupuesto 2021 hay partidas que parece ser que se están vendiendo algunos bienes del Estado, porque hay partidas como de venta de temas de capital, claro, por más de 100.000 millones. Se va a vender Catalina y luego se hace un comunicado el fin de semana y se hace en toda la prensa del lunes, recibimos, el ministro de Energía y Minas dice que Catalina se manejará con un fideicomiso público. Bien. Un fideicomiso público no es una alianza público-privada. Un fideicomiso público no es la venta de Catalina. Un fideicomiso público es, desde nuestro punto de vista, lo que se hizo con RD Vial, que es para mí el único fideicomiso público que conozco, hasta ahora, fuera del de los operando, porque el de los parqueos todavía no está operando. ¿Y qué es? Un modelo en el cual se crea un patrimonio y ese patrimonio se le da un flujo. En el caso de los peajes es lo que uno paga, en el caso de Catalina sería lo que le pagarían las EDES por la luz como generadora, y esa empresa podría tomar financiamientos, no vender acciones, tomar financiamientos con cargo a ese ingreso que va a recibir, y ese financiamiento se le da a sus dueños, que es el gobierno. O sea, el gobierno vende la planta y se queda con ella. El flujo se puede endeudar, sustituye el financiamiento público por financiamiento de la misma planta, porque eso no va al presupuesto ni al porcentaje de deuda de un país. Eso es lo que nosotros entendemos. Ahora, ¿cómo usted le explica eso a la gente y sabemos si esa es una medida correcta desde el punto de vista de una persona que maneja la economía y que maneja si eso es una medida sana o no dentro del contexto actual? Mira, el Estado lo que está buscando en sentido, vamos a decir, simple, es quitarse la administración, en este caso de Punta Catalina, ¿no?, que es un activo importante, y les traspasa, vamos a decir, en materia de quedándose con la propiedad, toda la administración del flujo, y los riesgos hay que verlo cómo se comparten, porque tú vas a asumir en algunos casos algún proceso de financiamiento sobre la base de los flujos que tú vas a generar. Entonces, ahora, los incumplimientos que se den
obviamente que va a cargar sobre el Estado. Eso siempre ha ocurrido así, que los riesgos es el Estado que lo asume. Ahora, yo me pregunto. El peaje sombra. No, claro, es así, es así. Ahora, yo me pregunto, cuando aquí se hicieron los procesos de capitalización, había un problema importante. El Estado no tenía plata, el Estado tenía una cantidad de empresas que no la podía recuperar, y entonces vino ese proceso de capitalización, donde el sector privado asumió un 50%, trajo inversiones y se creó un fondo común, FONPEL, y el Estado recibe beneficios. Pero obviamente muchas de esas empresas son administradas por el sector privado. Yo me pregunto, si Punta Catalina genera, eso son lo que se ha dicho, ¿verdad? Y la proyección, te genera 240 millones de dólares de beneficios anuales. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque tú asumes un proceso... Al contrario, eso le puede ayudar pero en claro, cuanto al flujo pero claro para la deuda sí, global. Para deuda, exactamente. Mire, tú puedes asumir y tú puedes comprometer incluso esos beneficios por parte del Estado para cualquier incluso préstamo que pueda tomar. Doctor, nos quedan 2 minuticos nada más. Cuando usted ve Banco Central, política monetaria, superintendencia de banco, todos los controles que se están haciendo, yo creo que realmente hay que reconocer que hay un trabajo distinto y sin precedente en la superintendencia de banco. El Banco Central se mantiene, la política monetaria, y tienen todo el mundo, como digo yo, en atención. Esa parte. Por otro lado, aduana, hacienda, impuesto interno. Y en el centro, Banco de Reserva, que lo voy a mencionar porque yo creo que es el que le da el control para poder taparle los hoyitos a todo el mundo. Desde nuestro punto de vista, esa mesa de varias patas está funcionando bastante bien. Sobre todo que si hablábamos de pulpo, el pulpo fuera Valdés, dirigiendo desde arriba toda esa estructura que hay. Usted lo ve igual que yo, porque aquí no podemos politizar todo, tenemos que hablar del futuro de nuestro país. ¿Usted ve bien esta estructura? Bueno, fíjate lo siguiente, ahí debe incorporarse y hay que reformarlo, un mecanismo donde hay una gran cantidad de flujo de recursos de la gente, que son las cooperativas. Y ahí tú tienes que poner, evidentemente, el mecanismo regulador de las cooperativas. Es un elemento interesante eso. Yo creo que aquí, para cerrar eso que dice Jacín, hay que crear una superintendencia de cooperativas. ¿Y el IDECOP? No, transformarla en una superintendencia. Usted mencionó la superintendencia de banco. Sí, sí. Y hay superintendencia de pensiones. Y hay superintendencia de valores. Pero las medidas, y ahí está, las medidas económicas, macro y de recaudación y todo, yo creo ¿usted que lo ve bien lo que se está haciendo hasta ahora? Yo pienso que el Banco Central hizo lo correcto en un tiempo de crisis, hizo igualito que hicieron los demás bancos centrales. Los controles, vamos bien. No, estímulo para que se pueda prestar, para darle, vamos a decir, a los sectores productivos financiamiento, que yo pienso incluso que debió ser más agresivo. Yo pienso que el Banco Central debió, en muchos casos, prestarle directamente a las empresas, como ocurrió en muchos bancos centrales. Pero hay cierto nivel de, vamos a decir, ortodoxia monetaria, hay restricciones en el Código Monetario y Financiero, pero los tiempos de crisis ameritan también ser agresivos. Bien. Doctor Antonio Ciríaco Cruz, economista, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Doctor, como diría nuestro amigo, venga de vez en cuando. Bueno, ¿verdad? Cada vez que me invitan estoy aquí. Bien. Señores, en el día de hoy ya nos llegó el resumen actualizado de las 8 de la mañana del COVID en República Dominicana. Vamos a decir que 372 nuevos contagios, 35.635 casos activos, 32% la tasa de positividad en las últimas 24 horas y 11.90 en las últimas 4 semanas. Gracias a Dios, solamente hay 5 muertes documentadas en este sentido. También vamos a
a decir que tenemos algunas imágenes del día de ayer donde el gobierno anunció en una actividad en el Palacio Nacional la reactivación de la Comisión Nacional de Empleo. La Comisión Nacional de Empleo existía, no se estaba utilizando en República Dominicana, y ahí vemos cómo el gobierno dominicano, que ha fijado como una prioridad el empleo en República Dominicana, ha activado de nuevo con los diferentes sectores la Comisión Nacional de Empleo para buscar y fortalecer el empleo en República Dominicana. El presidente Abinader presidió la actividad y estaban con él el Eduardo Estrella, presidente del Senado, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, el ministro Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, quien tenía a su cargo las palabras centrales de lo que es la Comisión Nacional de Empleo, Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, Seara Hatton, ministro de Planificación, así como los diferentes sectores. El profesor Santos representando la parte de educación y así también como los sectores sindicales, Pepe Abreu, Gabriel del Río y el CONEP, representado por el señor Brache, y todos sus agentes estaban presentes en el día de ayer. Si todo el que estaba ahí se une en el plan que están planificando, vamos a tener una mejoría significativa en el empleo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va a poner de acuerdo para ver qué hace falta, hasta para preparar los profesionales en las áreas que son necesarias. Esta actividad le vamos a poner todos sus detalles de forma completa, a ver si mañana la podemos colocar para que la gente pueda ver cómo va a funcionar el tema del empleo que tanta falta hace en este momento en nuestro país. Bien. Carlos. Gracias por estar con nosotros. El contenido disponible en unos instantes en nuestra cuenta de YouTube.